Muy buenas noches con todos los participantes. Damos inicio a la primera transmisión de la Semana de Ciencia Virtual con el tema Coloración GRAN, Fundamento y Procedimiento. Mi nombre es Diego Ramos Torricelli, biólogo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Sin más que decir, damos inicio a esta primera sesión y agradecemos su conexión. Para hablar sobre la coloración GRAN tenemos que hablar un poco sobre Christian Grahn. Y Christian Grahn estudió botánica y se desarrolló en farmacología y microscopía. También desarrolló estudios en medicina, donde pudo desarrollarse en el área de la bacteriología y la farmacología. Estos estudios lo llevó a poder realizar diferentes tipos de viaje y conocer diferentes tipos de investigadores y estudios. Los estudios de Ehrlich en la coloración de bacilos de tuberculosis lo inspiró para la coloración de las bacterias. Intentó establecer la diferencia entre dos bacterias causantes de la neumonía, Klebsiella pneumoniae y neumococo. Ya para el año 1884, Christian Grahn pudo realizar lo que hoy conocemos nosotros como la tinción Grahn. Para ese entonces solamente Christian Grahn conocía las bacterias Gram positivo, ya que había utilizado violeta de genciana, yodo y etanol. De este modo, años posteriores, apareció el científico alemán Karl, quien amplió este descubrimiento, añadiendo safranina como un colorante de contraste, observando que después de la coloración con safranina podía evidenciar bacterias que se teñían de un color rosada y otras bacterias que no, llamándolas a estas como bacterias Gram negativas. Entonces, gracias al aporte de estos científicos, se pudo clasificar a las bacterias por su coloración en bacterias Gram positivas y en bacterias Gram negativas. Bacterias Gram positivas, aquellas que presentaban una coloración violeta, y las bacterias Gram negativa, aquellas que presentaban una coloración rosada. Esta coloración también nos permitió poder identificar la morfología y las agrupaciones de las bacterias, teniendo una importancia en el área clínica. Vemos allí el procedimiento de la tinción Grahn. El resultado final es obtener para las bacterias Gram positiva coloraciones violetas y para las bacterias Gram negativa una coloración rosada. Observamos también la morfología y la agrupación que puedan tener estas. El fundamento de esta tinción Grahn siempre van a presentar diferentes tipos de puntos. Si se da por la interacción que puedan formar el colorante entre el complejo cristal violeta y yodo o la composición de la pared celular bacteriana. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca sobre este fundamento que es de gran importancia para poder entender cómo se da esta interacción entre los colorantes y la pared bacteriana. Para eso hay que hablar un poco sobre los colorantes. El cristal violeta es una solución catiónica. El Lugol es un mordiente en el cual se va a unir al cristal violeta y va a formar un complejo cristal violeta yodo. El alcohol es un decolorante y la safranina se va a utilizar como un colorante de contraste para poder evidenciar y poder separar tanto a bacterias Gram positivas como Gram negativas. Vemos que el cristal violeta es un colorante orgánico, sintético y alcalino, ¿no? Va a recibir diferentes tipos de nombre y se va a encontrar dentro del grupo de los colorantes de la rosanilina. Por otro lado, este cristal violeta va a tener una intensidad característica y esta intensidad se va a deber a la cantidad de grupos metilo que presente. A mayor grupos metilo que pueda presentar en su estructura, va a ser más intenso. El cristal violeta presenta 6 grupos metilo y por lo consiguiente es un azul intenso. También se va a comportar de una manera muy diferente a los diferentes pH que pueda estar expuesto, presentando un color amarillo cuando este cristal violeta se encuentra a pH menor a 1.6 y un color violeta azulado cuando se encuentra a un pH mayor a 1.6. Entonces, dependiendo de estos factores, la reacción Grahn no es una técnica infalible ni constante. Puede variar con el tiempo del cultivo y el pH del medio, y quizás también por otras causas que vamos a ver más adelante. Durante el desarrollo de esta coloración se han podido ir dando variaciones y estas variaciones han permitido poder estabilizar y mejorar la tinción Grahn. Vamos a encontrar diferentes tipos de autores como Hooker, Nicole, en los cuales han ido modificando cierto tipo de componentes de la coloración para poder estabilizarla y obtener una coloración óptima. Por otro lado, también se menciona que hay bacterias que no van a teñirse de una manera intensa, ¿no? Kopelov indica de que el cambio
de la safranina por fucsina básica permite de que ciertas bacterias que no se teñían de una manera intensa puedan obtener una mejor coloración y puedan ser visualizadas de una manera más óptima bajo el microscopio. Vemos allí entonces la estructura de la pared bacteriana, que es muy importante siempre tener en cuenta. Las bacterias gram positivas presentan un peptidoglicano grueso en comparación de las bacterias gram negativas, que este peptidoglicano es delgado y se encuentra en el espacio periplasmático. Por otro lado, también las bacterias gram negativas presentan una membrana externa. Entonces, esta composición va a ser parte del fundamento de la coloración gram. Vemos acá la composición del peptidoglicano, que está formado por polisacáridos y aminoácidos. Estos compuestos presentan diferentes tipos de cargas que en muchas ocasiones indican de que están relacionadas con el fundamento también de esta coloración. Vamos a explicar un poco la tinción gram, cómo es que se da el proceso. El cristal violeta penetra en todas las células bacterianas, no discrimina si es gram positivo ni si es gram negativo. Hasta ese momento va a ingresar a ambas bacterias. Una vez que se ha agregado el cristal violeta, vamos a agregar el Lugol. El Lugol va solamente a ingresar a las bacterias gram positivas y se va a encontrar con el cristal violeta formando un complejo cristal violeta yodo. Una vez que se encuentra en el peptidoglicano de esta bacteria, se forma este complejo cristal violeta yodo. El Lugol, por parte de las bacterias gram negativas, no va a poder pasar por la membrana externa. Por lo consiguiente, no va a poder formar el complejo cristal violeta yodo. Posteriormente agregamos el decolorante, que es el alcohol acetona. En el caso de las gram positivas, el alcohol acetona va a deshidratar la pared celular y por lo consiguiente el complejo cristal violeta yodo no va a perderse. A diferencia de las bacterias gram negativas, en donde nunca se dio la reacción o el complejo cristal violeta yodo, al momento que agregamos el decolorante, este de aquí va a arrastrar estos dos compuestos, dejando libre a la bacteria gram negativa para que pueda recibir lo que es el colorante de contraste, que es la safranina. Entonces, al agregar nosotros la safranina, la bacteria gram negativa adquiere este colorante, mientras que la bacteria gram positiva, al estar formado el complejo cristal violeta yodo, no va a poder adquirirlo. Al lavar nosotros con agua, vamos a eliminar el exceso de este colorante y vamos a observar a microscopio bacterias gram positivas, aquellas que han podido retener el complejo cristal violeta yodo, y bacterias gram negativas, aquellas que no han podido detener el complejo cristal violeta yodo y se han teñido con la safranina. Entonces es muy importante poder entender eso y poder saber de que dentro de los colorantes la formación del complejo cristal violeta yodo es muy importante, así como también la presencia del peptidoglicano como componente de la pared celular. Una pregunta que nos podemos hacer: ¿siempre una bacteria gram positiva es gram positiva? Va a haber un cambio en ciertas condiciones que se pueda encontrar esta bacteria. Dentro de los más importantes tenemos si cuando una bacteria presenta una pared celular dañada o que no es estable, esta no va a permitir poder retener el complejo cristal violeta yodo y por ende posteriormente se va a decolorar, se va a perder este complejo con el decolorante y va a poder aceptar lo que es el colorante de contraste, que es la safranina. ¿Y esto dónde pasa? Pasa en cultivos viejos, en los cuales se han tenido cultivos de más de 72 horas. Por otro lado, la reacción de Gram no es infalible ni constante, como mencionamos en su momento, y puede estar alterada por el pH del medio en el cual se encuentra la bacteria. Entonces hay muchas posibilidades de que una bacteria que sea Gram positiva pueda dejar de ser Gram positiva y volverse Gram negativa. ¿Qué sabemos de la coloración Gram? Vamos a ver un poco que nosotros hemos podido aprender durante nuestro desarrollo académico, ¿no? Conocemos que cuando se agrega cristal violeta se genera una interacción química con los componentes de la pared celular. Esto se da por la interacción de cargas que se pueda tener. Al agregar el Lugol, que es permeable en las bacterias Gram positivas, al no haber una membrana externa, el Lugol puede interactuar con el cristal violeta. Y no en las Gram negativas. Al haber una membrana externa, este Lugol no es permeable y por lo consiguiente no va a poder ingresar y formar el complejo.
Se formará un complejo cristal violeta yodo, el cual ayudará a poder mantener las interacciones con los componentes de la pared. Al agregar el decolorante, esta deshidrata la pared celular, evitando que escape el complejo cristal violeta yodo en las gram positivas, y disuelve los lípidos, decolorando así aquellas bacterias que presentan gran cantidad de lípidos, en el caso de las gram negativas. Entonces estamos viendo un poco lo importante que es la formación del complejo cristal violeta yodo. Van a haber varias teorías que van a poder explicar cómo es que se da el fundamento de la tinción Gram, qué participa, qué interacciones participa dentro de esta tinción para poder observar nosotros bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. Teorías mencionan que por interacciones químicas entre las proteínas y los colorantes. Claro, vemos que las proteínas tienen una carga específica en las cuales van a poder comportarse dependiendo de la solución en la cual se encuentren. Por lo consiguiente van a poder interactuar. Las proteínas y los aminoácidos son compuestos anfóteros. Quiere decir que ellos se van a comportar dependiendo a la solución en la cual se encuentre, al medio en el cual se encuentre. Si se encuentran en un medio ácido, van a interactuar con compuestos ácidos. Si se encuentran en un medio básico, van a interactuar con compuestos básicos. Poder alcanzar el punto isoeléctrico en la pared celular es complicado, ya que se va a tener diferentes tipos de proteínas. Por lo consiguiente se define que va a haber una gama de escalas de pH que van a comprender este punto isoeléctrico. Vemos que los microorganismos gram positivos tienen una escala isoeléctrica de pH inferior a lo de los gram negativos. Y se puede concluir lo siguiente, que los microorganismos gram positivos pueden hacerse gram negativos al aumentar la acidez. Los gram negativos pueden hacerse gram positivos también al aumentar la alcalinidad. Entonces quiere decir esto que la variación de pH va a generar también un cambio de gram positivo a gram negativo. Son teorías, no estamos mencionando que esto se pueda cumplir. Los microorganismos de reacción positiva a los colorantes ácidos pueden hacer gram negativos por aumentar la alcalinidad. Y los microorganismos de reacción positiva a los colorantes básicos pueden hacerse gram negativos por aumentar la acidez. Entonces esto es muy importante poder tener en cuenta cómo puede influir el pH en que una bacteria gram positiva se vuelva gram negativa. Vemos acá que la pared celular de los microorganismos gram positivos y gram negativos son permeables al cristal violeta. Exactamente, los dos ingresan, ¿verdad? Sin embargo, la de los primeros no lo es al complejo de yodo y colorante formando en el interior de la célula. ¿Qué sucede acá? En el primer caso, el cristal violeta va a poder ingresar. Una vez que ha ingresado el cristal violeta a la pared celular, posteriormente se agrega el Lugol. El Lugol va a poder ingresar a la bacteria gram positiva, pero no va a poder ingresar a la bacteria gram negativa. Por lo consiguiente, cuando utilizamos un decolorante, este de allí no se va a retirar de la gram positiva. Como menciona el enunciado, que las bacterias gram positivo no son permeables al complejo cristal violeta yodo. Por otro lado, los resultados experimentales obtenidos con una difusión celular que no presenta proteínas y la escasa solubilidad del complejo de yodo cristal violeta en alcohol y acetona parece sustentar la opinión que la reacción de gram positiva consiste esencialmente en la formación dentro de la célula de una cantidad apreciable de complejo cristal violeta yodo, siendo difícil de eliminar con el disolvente. Entonces, en un momento se pensaba de que las proteínas, ¿no?, y la interacción que se daba entre el cristal violeta yodo y las proteínas era la base del fundamento de esta coloración. Se hicieron estudios en los cuales estaban libres de proteínas y se pudieron dar cuenta de que las proteínas no participaban en esa interacción. Igual las bacterias se seguían coloreando de violeta con la coloración gram. Entonces pudieron inferir de allí de que la importancia del cristal violeta yodo, de ese complejo y de la falta de permeabilidad con el alcohol acetona como decolorante, es una base muy importante para el fundamento de la coloración gram.
Investigadores mencionan o han sostenido que la permeabilidad de la pared celular al violeta cristal, la escasa solubilidad del complejo yodo y colorante, ¿no?, en alcohol acetona y el libre acceso del disolvente al complejo constituido son los principales factores que intervienen en el mecanismo de la coloración. Entonces vemos allí que se deja de lado mucho lo que es las cargas de las proteínas y se establece entre el comportamiento físico-químico y la naturaleza que puedan tener los colorantes. Vamos a ver factores que influyen en la tinción. Cultivos viejos de bacterias, hemos mencionado, ¿no?, por una inestabilidad de la pared celular. La técnica empleada, un mal proceso de la tinción Gram, un exceso de tiempo en la decoloración, no se deja el tiempo adecuado con el cristal violeta, entre otros. Reactivos inadecuados, mal preparados, que están vencidos, entre otras cosas que van a llevar a que se dé una coloración Gram alterada. Para eso es muy importante siempre tener controles que nos van a poder permitir detectar que nuestra tinción Gram está en óptimas condiciones. La utilidad de esta coloración Gram nos va a ayudar a poder separar las bacterias en dos grupos, Gram positivas y Gram negativas. Distinguir la morfología bacteriana, cuál es la morfología que presenta este grupo bacteriano y cuál es su agregación. Identificación preliminar de la bacteria causal de una infección y un control de calidad. Entonces es muy importante poder tener en cuenta el fundamento relacionado a la tinción Gram. El proceso de tinción Gram nosotros lo podemos realizar día a día. Pero aparte de ese proceso es saber qué sucede cuando agregamos ese cristal violeta, cuando agregamos ese Lugol, qué interacciona, quién es el principal protagonista de esta coloración Gram. Como hemos podido ver acá, mucho importa la permeabilidad que pueda tener el complejo cristal violeta ante el colorante. Bajo eso de allí es que se va a establecer mucho esta coloración Gram y su fundamento. Bueno, nos estamos despidiendo entonces. Espero que esta pequeña sesión haya sido de su agrado y podamos haber compartido parte de la información. Sin más que decir, nos encontramos en la próxima sesión. Muchas gracias.